vamos a hablar un ratito con Roberto Marengo. Tenés una columna preparada para hoy, ¿verdad, Roberto? Sí, preparé algo debido a la conmemoración que se manifestó en el día de ayer, con este 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y a partir de esto, la idea es traer, digamos, como tema el tema del trabajo docente. Es decir, lo que significa, digamos, dentro de del trabajo de la enseñanza y de los maestros, el reconocimiento de esta singularidad que constituye el trabajo docente. Esto fue parte, digamos, de este reconocimiento como trabajo, fue parte de todo un proceso histórico que finalmente se concreta alrededor de lo que es la organización gremial de la docencia, alrededor de las distintas organizaciones que componen todo el marco gremial y que logran de alguna manera instalar la identidad de trabajador docente, una identidad que desde los inicios del sistema educativo no estaba reconocida como tal debido a las distintas maneras que el propio liberalismo que funda el sistema educativo y el pensamiento liberal conservador de esa época no reconocía al docente como un trabajador, sino como un acto de servicio más ligado a una voluntad salvacionista y no como un trabajo. Tal es así que es propio, digamos, de la docencia su reivindicación gremial y su reivindicación por cobrar un salario. Nosotros podemos identificar a lo largo de la historia la cuestión alrededor del cobro salarial y los retrasos en el pago de salario a los docentes, que eran como una forma naturalizada y normal que se daba en esa época alrededor de lo que pasaba con la docencia y su reconocimiento en términos de forma de trabajo. Esto se empieza a revertir justamente alrededor de mediados de la década del 50, en el siglo pasado, justamente a partir del advenimiento del peronismo y toda su trayectoria alrededor del reconocimiento de los estatutos laborales. Nuevamente, en esta ocasión el Estado y el gobierno peronista reconoce la condición de trabajador al docente a partir justamente de un largo proceso que se inicia por los años 80 del siglo XIX y que se inicia alrededor de distintas agrupaciones gremiales en las provincias. Una de las pioneras en esto es la provincia de San Juan, con la Liga de Maestros de 1892, y luego asociaciones nacionales de maestros, Liga de Maestros, de la que vamos a hablar en un ratito en la segunda parte. Pero todo un proceso que culmina, digamos, con lo que es el reconocimiento por parte del gobierno de Perón al trabajador docente, en donde se produce dos hechos bastante significativos para lo que es el trabajo docente a nivel nacional. En primer lugar, la sanción del Estatuto del Docente Privado en el año 1947 por ley, que es la ley 13.047, que está en línea con los estatutos de los distintos trabajadores en las distintas áreas que no estaban reguladas, que generalmente eran todas. Y en esta ocasión se firma el Estatuto del Docente Privado, se sanciona como ley, con lo cual ya empieza a reconocerse el carácter de trabajador y la necesidad de un estatuto que genera, digamos, las regulaciones, no solamente en términos del reconocimiento como trabajador, sino además todas las intervenciones que ocurrían por parte de la política en el término de lo que es el acceso a los cargos docentes y las distintas formas de ascenso dentro de
de lo que es el reconocimiento de una carrera docente, además de todos los beneficios y derechos que debían recibir los trabajadores, que no eran beneficios y ni tampoco eran concesiones graciosas por parte de los gobiernos, sino que además eran derechos que eran reconocidos a partir de los estatutos. Entonces, en 1947, la sanción del Estatuto del Docente Privado, y en 1954, el primer estatuto profesional docente que cubría toda la docencia, la estatal también, por decreto, y que es derogado inmediatamente por lo que es la dictadura iniciada con la Revolución Libertadora, la autodenominada Revolución Libertadora, en el año 55. Ahí se deroga el decreto del Estatuto Profesional Docente, queda vigente el Estatuto del Docente Privado, y recién en el año 1958 se vuelve a sancionar una ley, que es la ley 14.473, que es la del Estatuto del Docente Nacional. Entonces ahí queda consolidado, digamos, y de ahí para adelante, esta característica y este reconocimiento del docente como trabajador. Faltaba, digamos, todavía un proceso, que es el proceso de la organización gremial de la docencia. Y ese tiene como uno de los puntos importantes, digamos, y el más destacado, a mi entender, que es la fundación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina en el año 73. Y que fíjense, y esto llamó la atención, alrededor de la denominación de la organización gremial de esta confederación, que elige llamarse Trabajadores de la Educación. Y la verdad que es algo que reconoce un campo mucho más amplio que el de la docencia. No solamente son trabajadores de la educación los docentes, sino que componen, digamos, el campo del trabajo en educación todos los otros educadores que forman parte, digamos, de un conjunto social que se dedican a la educación y no solamente ejercen la docencia en los cargos formales. Sin embargo, digamos, también por esos años se van formando otras asociaciones gremiales, como la Unión Docentes Argentinos, que sí se fija, digamos, alrededor de la identidad del trabajador de la educación como docente. Esto va a ser, digamos, va a ir conviviendo, no sin conflicto, a lo largo de la historia, y bueno, y obviamente tenemos el corte, digamos, que produce la última dictadura militar en el año 76 y que se dedica particularmente a reprimir todas las manifestaciones gremiales. Las docentes en particular son víctimas, digamos, la acción gremial docente es víctima, digamos, de la persecución por parte de la dictadura. Ya Elena nos mencionó la cantidad de docentes desaparecidos, muchos de ellos también con gran trayectoria en el campo del gremialismo docente. El propio emblemático, digamos, maestro Alfredo Bravo, que estuvo desaparecido y que era parte de la conducción de la CETERA, y que, bueno, dentro de ese marco, digamos, sigue evolucionando, digamos, lo que es la organización gremial docente, hasta que se produce un hecho significativo para la docencia, que es la descentralización del sistema educativo, que hace que frente a eso el propio gremialismo docente corre el riesgo de ser fragmentado alrededor de acciones gremiales a nivel de las jurisdicciones provinciales, debido a que ya deja de existir la figura del docente nacional para que la docencia se ejerza solamente a nivel de las jurisdicciones provinciales. Entonces este riesgo es salvado, digamos, por medio de la Confederación de Trabajadores, de la CETERA y las otras organizaciones gremiales que siguen sosteniendo la unidad de la docencia a nivel nacional, debido a que las leyes laborales son de alcance nacional, por más que el sistema educativo sea de carácter jurisdiccional. Entonces siguen sosteniendo esto, pero todavía faltaba el interlocutor por parte del gobierno y del Estado que consolide esta organización de carácter nacional. Y esto se logra
más adelante, a partir del año 2003, cuando se instala la paritaria docente nacional, en donde acuden, digamos, todas las asociaciones gremiales que tienen alcance nacional, y de esa manera se consolida una forma de organización por parte de la docencia en términos de lo que son sus representantes gremiales y su contraparte, el interlocutor, el Estado, que forma parte de lo que es la paritaria nacional, como organismo, como institución, que no solamente es un organismo de negociación y una institución que abarca, además del salario, todas las condiciones laborales de la docencia e incluso la discusión alrededor de las políticas educativas, sino que además reconoce este alcance nacional que tienen las organizaciones gremiales docentes. Por supuesto que alrededor de toda esta breve historia que trato de transmitir, hay figuras emblemáticas dentro de la docencia y momentos emblemáticos de la historia reciente y de la historia vista hacia atrás, pero uno no puede dejar de mencionar que durante el gobierno de Menem se derogaron todos los estatutos laborales, pero merced y gracias a la acción gremial de estos organismos gremiales, el único estatuto, uno de los pocos estatutos laborales que no se derogó, fue el estatuto del docente. Entonces, esa consolidación de la organización gremial tiene este resultado, que siempre la docencia estuvo regulado y estuvo bajo la vigilancia del Estado, que garantizaba la neutralidad en el acceso a los cargos y en la promoción de la carrera docente, lo cual de alguna manera hace que la docencia sea autónoma, el ejercicio de la docencia, con respecto a las políticas que se dan en los distintos momentos de los gobiernos que son elegidos popularmente. Entonces, la docencia se mantuvo, digamos, el estatuto del docente se mantuvo, y esto fue uno de los logros, digamos, de la organización gremial docente, junto además con lo que fue también la impugnación de la Ley Federal de Educación, una ley federal que se hace sin el consentimiento de las organizaciones gremiales docentes, y que logra, digamos, también a partir del año 2003 y con la sanción de la Ley de Educación Nacional, logra su derogación de la Ley Federal de Educación y tener una ley de educación de alcance nacional, Ley de Educación Nacional, en donde también los docentes y las organizaciones gremiales formaron parte, digamos, del proceso de consensuar un texto de ley y por supuesto, el reconocimiento a toda la acción de las asociaciones gremiales docentes en todo este proceso. Bueno, esta es una breve historia, digamos, de lo que es la trayectoria, digamos, del gremialismo docente y el reconocimiento, que hacia esto iba, de la condición docente como una condición laboral y como trabajadores que hacen a la educación. Maravilloso, la verdad que sintetizaste en pocos minutos ¿cuántos años de historia? Mira, desde 1886, la primera Asociación Nacional de Maestros que existió. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.